SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de miércoles con Berna González Harbour. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ignasi Guardans, buenos días. Muy buenos días. Y en Radio Sevilla, Carlos Navarro Antalín, buenos días. Buenos días. Está aquí también Ángeles Caballero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y ahora voy a explicar por qué vamos a empezar con un cuaderno de Ángeles Caballero, porque ayer era 1 de abril y de hecho este es el motivo por el que Donald Trump no anunció ayer los aranceles, porque el 1 de abril en el mundo anglosajón es el Día de los Santos Inocentes y ahí hay una superstición, el día de las inocentadas, no sé si son santos inocentes, sino el Día de las Inocentadas. Entonces hay una especie de superstición por parte de Donald Trump y claro, cuando ayer a mediodía llegó la noticia de la que vamos a hablar ahora, bueno, podíamos pensar que tenía que ver con el día en el que estábamos, que era el día 1 de abril. Y es cuando supimos que el rey emérito, el rey Juan Carlos I, se querellaba contra el expresidente de Cantabria, contra Revilla, por haberle faltado al honor, por las muchas declaraciones que ha hecho Revilla hablando del rey emérito, que por cierto, eran dos grandes amigos en su momento, eran dos grandes amigos. Y claro, me llamó la atención y me hizo caer en ello Ángeles Caballero porque yo no había ligado las dos cosas. Hoy empieza el plazo para presentar la declaración de la renta. Entonces, declaración de la renta, rey emérito, derecho al honor, justicia y Revilla. Todo esto en una misma frase. Claro, era como para un cuaderno de Ángeles Caballero. Sí, yo creo que pasaban, yo no sé si tú crees en las casualidades, pero esto había que anotarlo de alguna manera. Había que pararse aquí un momento. Exacto, sí, porque la verdad es que las fechas en el calendario y ese azar que quiso que hoy hablemos en este cuaderno precisamente de él, de Juan Carlos I, también primero de los españoles y de los contribuyentes, justo el día, como dices, que arranca la campaña para la declaración de la renta. Lo conocemos porque ha sido a raíz de la querella que ha interpuesto a Miguel Ángel Revilla, esa persona a la que seguramente muchos de ustedes, yo incluida, hemos visto más en los últimos tiempos que a muchos miembros de nuestra familia. Ese azar, si lo pensamos, tiene su parte de guasa. Mientras España acumula desde hoy mismo papeles y descarga certificado de retenciones, firma borradores y repasa si Hacienda le deberá algo este año o le meterá un palo, el emérito, apátrida fiscal por obra y gracia de su persona, le reclama 50.000 euros al expresidente cántabro por lesiones a su derecho al honor, cantidad que irá, dice, destinada a Cáritas España. Esto, que suena grave escrito negro sobre blanco, en una querella, se resume en que Revilla ha ido diciendo por ahí cosas repetidas en 1 y 1000 medios de comunicación y en 1 y 1000 salones y cocinas de nuestras casas. Que está mal ser un corrupto, que conviene pagar impuestos y que quien no cumple ni lo primero ni lo segundo suele decepcionarnos a unos cuantos. Eso, claro está, el día que nos ha pillado suaves y con el sistema inmunológico por todo lo alto. A Revilla, por continuar con este azar y este sainete, la noticia le ha pillado vestido de juez casando a Paz Padilla en presencia de Antonio Resines. No piensen que me he pasado con el café esta mañana, es que el embajador de las anchoas, esta querella se le ha notificado mientras estaba en Madrid rodando una película. No sabemos, en cambio, qué estaba haciendo Felipe VI cuando supo que su padre, una vez más, ha puesto los focos en sus reales personas, las de ambos monarcas, con este enfado legítimo, sí, aunque quizá también algo pueril. Inmerso en esa necesidad de ser noticia, de continuar con la senda que inició durante aquella visita inicial a Galicia cuando le dijo a una reportera de La Sexta, sentado en el asiento de un copiloto, explicaciones de qué. Un padre que ha pedido muchas veces amparo al hijo para evitar los agravios, un hijo que le ha respondido que la libertad de expresión ni tocarla. Un padre incapaz de ver sus propias sombras, empeñado en pasar a la historia solo por lo bueno. Un contribuyente que no declaró como debía, como si no supiéramos ya cosas y eso que sigue sin dar explicaciones. Y ya lo dijo Forges, país. Claro, y es que es una querella que yo de verdad no sé por dónde cogerla, porque bueno, recordemos que el rey emérito es inviolable y que él en cambio acude a la justicia para que la justicia actúe contra una persona que, según dice la querella, que por cierto también hay un detalle, la abogada que lleva esta querella es la misma abogada que lleva la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, también por vulneración de su derecho al honor. Bueno, pues esta persona que es inviolable acude a la justicia para que actúe contra una persona que él considera que ha vulnerado su derecho a su honor
por hablar de su situación fiscal, de su situación económica y hablar de una realidad, es que es un rey emérito que vive fuera de España, que tiene su domicilio fiscal fuera de España, que ha regularizado ante el fisco en 2 ocasiones. Entonces es un movimiento, Guardans, tú que sabes más de esto, que yo no acabo de entender. No, yo sé de lo que dice el derecho civil, no de lo que puede llevar a una persona a entre otras cosas, provocar una situación en la que se le va a dar una inmensa publicidad a todo lo que dijo Revilla. O sea, muchos de nosotros no sabíamos lo que había dicho Revilla, o sea, lo he escuchado alguna vez, pero sí, realmente pues es verdad que a veces... Que habla tanto que te pierdes. Sí, habla mucho y tiene un tono y unas formas pues que no son las mías, ¿no? Ni de ninguno de los que estamos aquí, pero bueno, que forma parte de la libertad de expresión y de la personalidad que tiene, ¿no? Y entonces lo que va a conseguir los abogados del rey pues es darle publicidad, incrementar hasta el infinito la publicidad. Y en estos temas del honor, pues obviamente la publicidad de las manifestaciones es uno de los elementos fundamentales. Por tanto, no se entiende... No sé cómo decirte, cuando haces una demanda de estas, no es solo en este ámbito, no es solo la base jurídica, sino la oportunidad de plantearla. Un abogado no es solo un algoritmo que dice, sí, tienes razón, no la tienes, no. Hay razones de oportunidad para evaluar si se pone o no una demanda. Y aquí, independientemente de si tiene algún fundamento jurídico, que ya lo dirán los jueces, lo que está claro es que es una salvajada en términos de los propios intereses del rey, porque si quería que no se dijeran determinadas cosas, pues te aseguro que vamos a estar hablando todos de todo lo que dijo Revilla durante meses. Y además le van a obligar al rey a poner sobre la mesa, o los representantes del rey, a poner sobre la mesa por qué no es verdad. No lo digo en términos jurídicos, esto es más complicado, pero sí que en términos prácticos sí, porque efectivamente, claro, para que eso sea un ataque al honor, pues hay que demostrar qué honor es el que ha sido alterado, ¿no? O perjudicado. Y hay otro elemento, que es una querella que ha molestado profundamente en Zarzuela, porque no es habitual la rapidez en la respuesta de la Casa Real, y salieron inmediatamente a desvincularse de la querella presentada por el rey emérito Bernal. Claro, me imagino que el rey y la reina se han metido debajo de la mesa corriendo ante esta noticia, que solo da carnaza y que, en fin, por no repetir las cosas que habéis dicho con las que estoy de acuerdo, me parece súper inquietante, muy inquietante, esta nueva modalidad de amedrentamiento contra la libertad de expresión, porque, quiero decir, al estar unido por esa figura que es la abogada del señor González Amador, me parece muy inquietante. Es decir, este señor, González Amador, ha denunciado a varios periodistas, incluso a Pedro Sánchez, sí, a varias personas que han dicho eso de delincuente confeso, cuando resulta que su abogado había expresado el reconocimiento de los delitos fiscales cometidos en su comunicación a la Fiscalía. No vamos a entrar en cómo se divulgó aquello, que ya lo sabemos. Entonces, ahora resulta que van contra Revilla por decir cosas que muchos hemos comentado en tertulias de otra forma. Guardans tiene toda la razón, o sea que el estilo de mi paisano Revilla es muy distinto del que podemos tener aquí o muchas otras personas, pero al final todos hemos visto el espectáculo en que se ha convertido la vida privada del rey emérito, con sus amantes, con las mujeres. Es que no es un espectáculo ante el que podamos cerrar los ojos, por ejemplo, porque Corina Larsen, su última pareja conocida, digamos, la llevó a los tribunales por una cuestión de dinero. Porque Bárbara Rey se ha recorrido todos los platos contándolo. Claro, pero quiero decir, aunque uno cerrara los ojos a las televisiones, y yo no veo esos programas, pero bueno, lees la información y sabes que Corina Larsen le llevó a los tribunales. Es decir, hemos contemplado el espectáculo de su vida privada, hemos contemplado y conocido, porque ha sido judicializado, la cuestión del dinero cobrado en Suiza, de las comisiones. También ha sido judicializado las cuestiones fiscales suyas, que finalmente o estaban prescritas o, como has recordado, estaban bajo su inviolabilidad. Entonces es algo público y notorio, que unos lo expresen de una manera y con las anchoas bajo el brazo, y otros lo expresemos así, intentando ser más elegantes, digamos. Pero francamente, esto, o sea, volviendo a lo que quería decir, me parece inquietante
este intento de amedrentar a los que comentamos, ¿no? Y hay un elemento que yo creo que cuanto más intenta la Casa Real, la actual monarquía, el actual jefe del Estado, cuanto más intenta no poner tierra de por medio, porque al final es el padre del rey, pero sí que las cosas se encaucen, cuanto más lo intentan, parece que el rey emérito más intenta desviarles de ese camino. De la realidad, totalmente. Carlos. ¿No? Yo no entiendo nada a qué viene esta demanda, de verdad, me parece un disparate y un despropósito. ¿Alguien está asesorando mal al rey emérito o el rey emérito ya va ciertamente solo, ¿no? Y uno en estos casos entiende por qué, por ejemplo, la Iglesia no deja que sean papas a los mayores de 80 años, no dejan que voten a papa, porque y eso es serio. Yo creo que pero Carlos, hay gente mayor de 80 años con una capacidad de todo, con un sano juicio, con una capacidad analítica. Sin duda alguna, pero que no les dejan votar, por si acaso no les dejan votar. ¿Por qué? Porque se consideran vulnerables, ¿no? Pero por supuesto que la hay. Yo creo que alguien lo asesora mal, como he dicho, casa mal la demanda con la inviabilidad que habéis comentado, casa muy mal, no está sabiendo interpretar el tiempo que la toca vivir, se va fuera de España, pero se dedica ahora a poner demanda, pues yo creo que alguien tendría que recordarle que es un tiempo, en su caso, de silencio, de discreción, de prudencia, de mucha mesura, se hace un flaco favor a sí mismo, alguien se le ha olvidado darle al F5 a la hora de interpretar la figura del rey emérito ahora, no estamos en los 80 y en los 90, cuando la Casa Real, todos sus miembros disfrutaron de una impunidad, vamos a decirlo así, y de un blindaje que le dimos incluso todos los medios de comunicación. Acordaros que duró muchísimo, la Casa Real era absolutamente intocable, pero hoy ya no son esos tiempos. Yo no sé de qué sirve estar fuera de España, viviendo ya varios años, para ahora poner una demanda a un personaje absolutamente bocaza, a un personaje que lo que va a hacer es aumentar su caché, en el caso de que lo tenga, aunque él dice que no cobra, se va a disparar a vender libros, lo ha puesto en la cima como no se ha querido nunca, cualquiera aguanta a partir de hoy a Revilla, cualquiera lo aguanta, y al final ¿qué ocurre? Pues que yo me acuerdo lo que enseñaba Pérez Royo en el manual de derecho. La monarquía la hemos aceptado en una constitución votada por todos los españoles, pero la monarquía choca frontalmente, colisiona con los principios de igualdad y de representación. Luego, ¿por qué se mantiene? Pues mire usted, entre otras cosas, por el deber de ejemplaridad, porque la opinión pública tenga una opinión favorable. Eso está descontado, ¿no? Porque tenga un elemento, porque sirva de elemento vertebrador, pero estas cosas, desde luego, al rey emérito, vamos a decirlo de forma simple, lo rebajan. Y cuando la monarquía se rebaja, pierde su esencia, guste o no, la pierde, porque no es igual al resto de los españoles, no es igual ni para bien, ni es igual para mal. Mi duda ahí, si me permites, es que ya el rey Juan Carlos representa la monarquía. Ya sé que para un analista de fuera le puede sorprender eso, pero para alguien que siga la opinión pública española, creo que la capacidad del rey de hacer daño a la monarquía ya es muy limitada, muy limitadita. No digo que no exista, pero realmente la gente traza una línea muy clara entre este hombre que ha perdido, si no el juicio, sí que el sentido de la realidad, eso claramente lo ha perdido, la dignidad también, el ejercicio de la dignidad está muy mal asesorado, eso, y está separado del rey, de la reina y de no su contribuye, hija. Ignacia, a que esta línea se fortalezca. No contribuye es en lucro, nada. pero para los juristas que nos escuchan es lucro cesante, no es daño emergente, es lucro cesante. O sea que efectivamente no ayuda a nada, pero no creo que haga daño. Imagina por un segundo que la demanda no prospera, que lo creo que lo va a ocurrir, ¿qué papel va a quedar el rey emérito? Pero yo soy de las que opina que el rey actual, Felipe VI, que lo está haciendo muy bien desde el punto de vista real, ¿no? Sí. Quiero decir, otra cosa es que podamos ser republicanos o no, pero vamos a reconocer que lo está haciendo muy bien. No tiene margen de error, es que no tiene más remedio que hacerlo bien siempre, todos los días, porque el rey Juan Carlos lo ha dejado tan mal la institución que no puede añadir el actual monarca y su familia más errores. Entonces, bueno, pues esto no ayuda. No quiero decir que se venga abajo la imagen de la monarquía, porque ya estaba abajo la imagen del rey Juan Carlos emérito, pero no ayuda a la familia. Sí, yo creo que asistimos eso entre la perplejidad y la sorpresa, a esta especie de duelo entre campechanos que asistimos ayer. De campechano a campechano. Claro, porque al final estamos hablando además de una persona como Miguel Ángel Revilla, con la que, a pesar de que pues haya gente que diga o digáis que es que conecta con muchísima gente en España, o sea, con un tipo de programas que algunos, yo la primera veo y consumo, y es una persona que está diciendo cosas que a lo mejor pensamos nosotros también, la hemos escuchado
escuchado en nuestro círculo más íntimo. Es alguien capaz de verbalizar cosas, pues eso, pues decir que este señor es un poco jeta, que le pagábamos las amantes. O sea, son cosas que hemos verbalizado, algunos en público y otros en privado. Con lo cual, esta especie de duelo de campechanos, como digo, a mí lo que me extraña es por qué se empeña una persona que ha debido ser ejemplar y el primero de los españoles en acabar sus días convirtiéndose en una especie de caricatura. Sí. Él quiere tapar las sombras, pero es que somos incapaces ya de ver luces y sombras cuando, sobre todo, y tiene pendiente esa publicación de un libro que se llama Reconciliación. A mí me cuesta creer cómo uno quiere construir esa imagen y que sea ese empeño en ser su imagen que quede grabada lo más justo posible, haciendo este tipo de actos y poniendo una querella que se ha convertido eso en una especie de sainete. Eso me sorprende muchísimo y desde luego perjudicado no solo su hijo, sino también su nieta, que está llamada a heredar el trono y en la que se le van acumulando piedras en su propia mochila. Cada vez más difícil encontrar esas luces. Exacto. De cualquier manera, a las 10 de la mañana hay rueda de prensa de Miguel Ángel Revilla, que evidentemente no va a perder la oportunidad. Perdona un segundo, que estoy de acuerdo ahí con Ángeles de que sabe decir las cosas que decimos, que dice la gente. Claro. Y además no es ningún idiota. No. O sea, es un economista, pero tiene esa capacidad de hablar en el lenguaje del pueblo. Como habla la gente. Bueno, pues eso, que a las 10 de la mañana con ese lenguaje va a dar rueda de prensa a Miguel Ángel Revilla, que yo no sabía el dato, que le pilla la querella rodando una película. Este dato yo no lo sabía. Y no dudemos que a partir de ahí pues va a haber gira por las televisiones donde es un personaje fijo, porque además hay un elemento que es que está comprobado, que cuando él sale sube la audiencia, y esto los que hacen los programas de televisión lo saben. Sin duda. Y a la que van mal de audiencia, un Revilla y venga, para arriba. Ángeles, muchísimas gracias. Gracias a ti. Una pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Ignasi Guardans y Carlos Navarro Antolín. Fue el sábado en un acto, en un mitin, un acto de partido en Andalucía, cuando la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo eso de qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes o a los famosos. Fue el sábado cuando la vicepresidenta del Gobierno de España puso en cuestión la presunción de inocencia. Pasó todo el domingo, pasó todo el lunes y el martes por la noche, a eso de las 8, última hora de la tarde, fue cuando pidió disculpas. Sí, sin ningún problema. Yo creo que si de la literalidad de la expresión que utilicé se puede concluir que yo he puesto en cuestión ni más ni menos que la presunción de inocencia, que es un pilar de nuestro Estado de Derecho, pues evidentemente la retiro y pido disculpas por esa expresión. Pero quiero ir al fondo del asunto, que me importa mucho más que la manera en que la expresé, a ver si la expreso ahora de una forma más clara que se pueda entender mejor. Primero, yo dije el día anterior, y así lo hacemos siempre, que se acatan las sentencias, que se respetan, pero que eso no quita que uno tenga su propia valoración sobre su contenido. Y en relación con la sentencia que hemos conocido, respecto al futbolista, al señor Alves, decir que primero este caso fue juzgado en un tribunal que declaró culpable a esta persona, es decir, que no estamos hablando en el vacío. Estamos hablando de una cuestión concreta. Y desde mi punto de vista, la presunción de inocencia no puede ser incompatible con la credibilidad y con la fiabilidad del testimonio de las víctimas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque sobre las agresiones sexuales se sitúa un contexto difícil de determinar, habitualmente ocurre en lugares donde hay intimidad entre las personas, por tanto no suele haber testigos. Y luego, por otra parte, evidentemente, las reacciones de las víctimas, lo discutimos cuando la ley del sí es sí, es una reacción que no responde a ningún tipo de estándar ni de estereotipo. Cada persona tiene su manera de reaccionar ante esto. Así que creo que el debate es importante. Estas son las disculpas que pide la vicepresidenta, que dice, si se puede interpretar que yo puse en cuestión la presunción de inocencia, puso en cuestión la presunción de inocencia, no sé si se puede interpretar. Con sus palabras, ella cuestionaba la presunción de inocencia. Ha tardado 3 días en aclararlas y en pedir disculpas, algo que le honra, que no estamos acostumbrados a que se pidan disculpas, a que los políticos, ayer lo decíamos en esta misma tertulia, si no quería decir lo que dijo, que es evidente que lo dijo, que salga y lo explique. Bueno, ayer a las 8 de la tarde lo hizo. Han tenido que pasar, insisto,
esto, todo el domingo, todo el lunes y prácticamente todo el martes. Y en medio de todo ello, Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Con opiniones de todos los lados, de la oposición, de su propio partido y cierta incomodidad también por parte del PSOE. Sí, desde sus polémicas palabras el sábado han sido casi 4 días de equilibrios en el PSOE y en el Gobierno en los que hemos visto a dirigentes y ministros tratar de justificar sus palabras. El PSOE reconoció el lunes en privado que la vicepresidenta se podría haber explicado mejor sin poder ocultar la incomodidad que les generaba todo este asunto, aunque es algo, como decimos, que no han querido admitir en público. Lo que han hecho estos días es centrarse en defender el derecho de Montero a criticar la sentencia, negando que quisiera poner en cuestión el derecho a la presunción de inocencia. Les hemos visto cargando directamente contra esa decisión de absolver a Alves. Esto dijo, por ejemplo, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, el lunes. Es que es una sentencia muy difícil de digerir. Hay que respetarla, pero es muy difícil de digerirla y desde luego no ayuda a que las mujeres denuncien y que las víctimas denuncien. Pero lo cierto es que en estos casi 4 días nadie ha llegado a avalar de forma expresa las palabras que desataron la polémica que recordabais antes. Nadie las ha vuelto a repetir, ni siquiera la propia Montero, cuando el lunes trató de explicarse en las redes sociales con hasta 3 mensajes. Ante la fuerte contestación que se estaba generando, sobre todo desde el Poder Judicial y con la oposición pidiendo directamente la dimisión de Montero, el Gobierno sí quiso visibilizar ayer un cierre de filas con su número 2. Se expresó el mismo desconcierto que una gran parte de la sociedad sintió al conocer una sentencia radicalmente distinta a la de la Audiencia Provincial de Barcelona en menos de un año. Así justificaba ayer la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, las palabras de Montero antes de que ella saliera a disculparse. Y también Marlaska, que como sabéis es juez, defendió que Montero ya había matizado sus polémicas declaraciones. Yo creo que la vicepresidenta primera ha matizado sus manifestaciones y creo que no debemos tampoco prolongar discusiones muchas en ese sentido. Los socialistas han defendido estos días que el error fue de interpretación de unas palabras mal expresadas, pero han cerrado filas con la vicepresidenta y dejan claro que van a dar la batalla por la credibilidad de las víctimas, que van a seguir criticando sentencias si así lo consideran, aunque el Gobierno espera dar ya por zanjada esta polémica. Ana, gracias. A vosotros. En sus disculpas plantea un debate interesante, la ministra, que yo creo que también hay que abordar como casa esa presunción de inocencia, derecho fundamental, en un Estado de Derecho, bueno, con las declaraciones de las víctimas cuando estas agresiones o las violaciones se producen en un ámbito tan privado que solo están presentes los que participan, la víctima y el presunto agresor. Pero es verdad que de sus primeras declaraciones interfiere que ella pone en cuestión la presunción de inocencia y tarda 3 días, Berna, en disculparse y en dar explicaciones. Sí, en la historia de las disculpas políticas, sí. esta debe ser de las más absurdas, ¿no? Es absurdo. En la propia frase de las disculpas dice: si de la literalidad de lo que dije se puede concluir. ¿Cómo que si de la literalidad? Es que de eso se trata. O sea, una declaración es la literalidad, otra cosa no vamos a inferir. Y es más, la literalidad de las cosas es un sustento del Estado de Derecho. Lo hemos visto en el capítulo anterior en el tema de Revilla o seguramente en el siguiente en las cuestiones de Le Pen. Es decir, tenemos un Estado de Derecho basado en la justicia, por ejemplo, y en la presunción de inocencia. Y en la literalidad, es decir, no quise decir, no. De la literalidad no se concluye, no, es que dijo eso. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que todos lamentamos, o muchos, o yo, desde luego, que esa segunda sentencia haya anulado la primera de momento, ¿no? Quiero decir que la primera nos había dado una ilusión de igualdad ante la ley, o sea, era una chica al final desconocida llevando a juicio a un señor futbolista rico que parece que puede tener todas las defensas y todas las posibilidades y herramientas a su alcance. Pero vamos a ver, es que este segundo tribunal, el Superior de Cataluña, estaba formado no ya por 3 mujeres y un hombre, si no me equivoco, que eso da igual, o sea, no, la ideología no está en el género, sino por personas de juezas connotadas feministas que se han pronunciado por cuestiones, es decir, que no estábamos ante un juez rancio como puede ocurrir a veces que tiene una visión de la realidad, pues eso, de la minifalda, no es que llevaba minifalda, no, este tribunal no
no es así, sino que ha considerado que la presunción de inocencia había sido violentada, por resumir, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos más que respetar la justicia y, desde luego, no poner en cuestión la presunción de inocencia. En el abierto, Berna González Harbour, Ignasi Guardans y Carlos Navarro Antolín. Habíamos empezado el análisis después de haber escuchado ayer por la noche finalmente a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, dando explicaciones, pidiendo disculpas por si de sus palabras se había entendido que ella cuestionaba la presunción de inocencia. Sí, eso es lo que entendimos todos, que cuestionaba la presunción de inocencia, y también abriendo el debate de cómo hacer casar pues esa presunción de inocencia con las declaraciones de las víctimas de hechos como del que estamos hablando, que es esa presunta violación de Dani Alves. Ignasi. A ver, ya lo habéis comentado, es un perdón pobre, ¿eh? Sí, no se ha entendido, no, pues es que usted dijo lo que dijo, ¿no? Pero además he tomado nota de la frase con la que ha seguido la vicepresidenta, ¿no? La presunción de inocencia no puede ser incompatible con la credibilidad de las víctimas. Pero ¿qué está usted diciendo? O sea, no ha aprendido la lección de que o se calla o estudia. O sea, por supuesto que se pueden criticar las sentencias judiciales, pero no a brocha gorda, no con frases de camiseta de verano, no se puede. Es una falta de respeto a la justicia y a las propias juezas, a que merecen, por cierto, todas las medallas posibles, porque las juezas y juez de ese tribunal tuvieron muchísimo coraje, muchísima valentía, porque no son idiotas y sabían perfectamente lo que iba a ocurrir con su sentencia. Y aún así, a costa de su propio honor y su propia honra, porque así están siendo varapaleados por gente que además con la que pueden tener simpatías compartidas, aún así defendieron la justicia. ¿Por qué? Porque ser juez es muy difícil. Hacer un mitin es muy fácil. Dar un canutazo con una frase de camiseta es muy fácil. Ser juez y tener en tus manos la libertad de una persona es mucho más complicado que ser vicepresidenta del Gobierno ante un micrófono. Mucho más difícil y exige infinita más responsabilidad que la que está teniendo Montero cada vez que abre la boca con este tema. Y lo digo así, con mucho respeto a esos jueces y a tantos otros jueces que administran justicia en España. Una sentencia es una tarea de orfebrería, es cirugía a corazón abierto. Y no se puede eso ventilar con una frasecilla, me gusta o no me gusta. Se puede criticar, se puede decir que no se entiende, eso por supuesto, siempre. No lo hemos entendido perfectamente. Y además no me gusta, también perfectamente. Ya para entrar a criticar hay que leer un poquito más. Y entre otras cosas, yo no voy a repetir aquí, analizar, supongo que ya lo habéis hecho, a fondo la sentencia, pero quiero dejar claro una frase que repite la sentencia más de una vez. Cuestionar la credibilidad de la víctima, que lo hace y tiene argumentos y dice por qué lo hace, no es subrayar la credibilidad del acusado. Y eso hay que explicarlo una y otra vez. Un acusado puede mentir, puede cambiar de versión 5 veces, puede decir todas las mentiras que quiera, porque no es eso lo que está en el tribunal. Lo que está en el tribunal es si se cree la acusación o no. Y si hay dudas sobre la acusación, es donde entra en juego la presunción de inocencia, y entonces, indubio pro reo. Es una frase ya muy manida, pero es exactamente de la que estamos hablando. Por tanto, le han pedido los jueces, las asociaciones y el Consejo responsabilidad institucional a Montero y a todos los demás ministros. Bueno, pues que la ejerza, que actúe con responsabilidad. E insisto, frasecitas después del perdón siguen faltando a la responsabilidad institucional. Carlos. Sí, y qué lástima, vamos a decirlo así, ver a un magistrado, que fue un magistrado de enorme prestigio, hoy ministro como Marlaska, hacer ayer de subalterno para defender lo que sencillamente es indefendible, ¿no? Por encima de la presunción de inocencia no hay nada. Y harían bien determinados políticos, en especial la que además es vicepresidenta del Gobierno, en rebajar el fervor, la emoción y la aceleración que evidentemente sufren cuando están en un contexto mitinero como era el del Congreso del PSOE de Málaga del fin de semana, que por cierto nos ha marcado la agenda entre este tema y el de las universidades, ¿no? Hay que leerse bien la sentencia o a personas que las analicen, que tengan rigor. El Tribunal Superior lo que ha dicho es que parte del testimonio de la denunciante no resulta fiable. Y una cosa es poder criticar la sentencia, que se pueden criticar, y otra cosa que el debate sobre cómo protegemos a víctimas de delitos que se cometen en su inmensa
mayoría en un ámbito de intimidad, cómo podemos afrontar eso. Pero eso es un debate mucho más serio que deberíamos sacar, insisto, de ese fervor mitinero, de las soflamas populistas y de esos contextos que tampoco se prestan al rigor. Un ministro de España con rango de vicepresidente se espera mucho más de él, o se le debe exigir mucha más seriedad, mucha más cautela, mesura y rigor. A mí ese debate que plantea Carlos sí que me parece que hay que abordarlo desde el rigor y desde la responsabilidad. Es decir, cómo puede prevalecer la credibilidad de la víctima de un delito que se comete en un ámbito privado, porque además en esta segunda sentencia se habla de las imágenes previas y posteriores, como si tuviera que existir la víctima perfecta, ¿no? Esa víctima que... no del todo, Ángeles. Bueno, pero sí se basa... es que esa frase, Ignasi, se basa bastante en esto, ¿eh? Sí, pero pero se basa... Es que por eso digo que eso es febrería. La cita que hace la sentencia al vídeo no es porque, como usted estaba contenta, no pudo ser violada después. Lo voy a decir así de claro. No dice eso. No dice eso la sentencia. La sentencia dice que el testimonio de la víctima sobre cómo estaba antes no cuadra con lo que dice el vídeo. Si el testimonio hubiera dicho antes, mire, yo estaba perfectamente contenta entré en el baño, pues entonces no habría habido una falta de credibilidad. Pero es que la víctima, o la presunta víctima, dice una cosa que el vídeo no corrobora. Eso es lo que ocurre. No es verdad que la sentencia diga que en función del vídeo usted estaba feliz y por tanto puede ser violado. Eso no se corresponde con la sentencia, Ángeles. Perdóname, pero es que es una frase que he escuchado demasiadas veces estos días, que se está desmintiendo esa credibilidad por el contexto. No es por el contexto, es porque no se corresponde el vídeo con lo que la mujer dice que ocurría en lo que se ve en el vídeo. Vale, Ignasi, y a partir de aquí, ¿cómo se pone en valor la credibilidad de una víctima que es víctima de una agresión, y perdón que repito la palabra víctima, que es en un ámbito privado, o sea, donde solo están ellos dos? Entre otras cosas, una de las cosas que creo que hay que mejorar, yo estoy de acuerdo que el debate, por supuesto, que el debate es importante, y que una de las cosas que hay que hacer son mejorar las oficinas de atención a las víctimas, porque probablemente esta víctima estuvo mal atendida cuando fue a declarar y cuando fue al juicio. Sí, porque si no hubiera dicho cosas que no se correspondían con lo que estaba en la pantalla. Es que en la pantalla se veía una cosa y ella estaba diciendo otra, perdóname, y eso es lo que le ha roto la credibilidad. Eso es exactamente lo que dice la sentencia. Lo que vemos con nuestros ojos no corresponde con lo que usted está declarando. Eso dicen ahí. Pero perdona, una pregunta. ¿Una víctima, Ignasi, puede tener distorsionado lo que pasó? Es decir, después de haber pasado por un hecho como este, puedes tener distorsionado el momento, es decir, no tener claro exactamente por motivo del shock traumático, por lo que tú quieras, por el paso del tiempo, me da igual, pero puedes tener distorsionado también. Y ahí es donde entra la Oficina de Atención a las Víctimas. Yo por eso te digo que eso lo puede tener, pero hay que ayudar. Sí, pero claro, de la distorsión también puede haber en los dos sentidos. También puede haber distorsión dentro de lo que ocurrió, y por una distorsión mandas a una persona 5 años a la cárcel. Por tanto, cuidado, porque insistir mucho en que una víctima puede estar distorsionada, pues también puede llevar a que esa distorsión lleve a la cárcel a un inocente. Y eso es lo que hay que valorar con mucho cuidado. Sí, pero en este caso yo estoy con Ángeles en que la impotencia, digamos, que sentimos al saber que hay solo un 8% de denuncias y al comprender que es muy difícil denunciar. Yo entiendo a una mujer agredida que no quiera denunciar, porque si es tu palabra contra la suya es imposible, evidentemente. En este caso dices... hay muchas sentencias. Termina. Estás hablando de que no tuvo atención. No, denunció desde la propia discoteca, la atendieron el personal de la discoteca, los Mossos, si no me equivoco. Es decir, se ha seguido las pautas perfectamente y cronológicamente tal y como establece la ley. No es algo que surgiera una semana después, ni que surgiera... No. Ha seguido las pautas y ha tenido la atención y la consideración de la policía y de todo lo que ha venido. ¿Qué ocurre? Bueno, pues yo subrayo eso, la impotencia ante la imposibilidad de demostrar algo que ocurre en un ámbito privado. Ese es el drama para muchísimas mujeres, incluso casadas, incluso lo vimos en la serie esta Querer, si no me equivoco, el tema de la víctima imperfecta, efectivamente. O sea, ¿qué ocurre cuando las agresiones no necesariamente te dejan moretones? No sé aquí si fue así o no, pero es muy difícil ese terreno y por tanto... Yo entiendo la impotencia social que sentimos muchas personas ante la imposibilidad de avanzar en la defensa de las agredidas.
Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con otro lío también montado, también empezó con ello María Jesús Montero, también al fragor de ese meeting del que hablaba, de ese encuentro, de ese congreso del que hablaba antes Carlos Navarro Antolín, que es toda la polémica por el endurecimiento de las medidas para poner en marcha una universidad privada. En el abierto, Berna González Harbour, Ignasi Gordans y Carlos Navarro Antolín. Vamos con el choque que hay entre el Gobierno y la oposición a cuenta del plan del Ejecutivo para endurecer los requisitos para las universidades privadas para que se puedan poner en marcha. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. En el Partido Popular acusan al Gobierno de abrir un nuevo frente, de fomentar la división entre la sociedad. Aprovechan esta medida aprobada ayer en Consejo de Ministros para cargar nuevamente contra el presidente, pero en el Ejecutivo se mantienen y defienden que lo que tratan de poner en el foco del debate es la calidad de la enseñanza en algunos centros. Sí, dicen en el Gobierno que esa idea que quiere instalar el PP de que esta iniciativa busca generar un enfrentamiento es directamente falsa. Es que en absoluto es una confrontación. No es esa, insiste la ministra portavoz, la intención del Ejecutivo. Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas. Quiere poner el Gobierno el foco en eso, en la calidad de las universidades, en si cumplen o no con una serie de requisitos. Pero el PP no entra en eso, no entra en el fondo del asunto, en valorar la concreción del plan. Aprovecha, en cambio, para cargar contra Pedro Sánchez. Yo creo que hay bastantes más chiringuitos en el Gobierno de Sánchez. Feijóo ridiculiza el plan del Gobierno hablando de esos chiringuitos y Ayuso dice que es un ataque ideológico, sectario, que busca generar una lucha entre clases. Es llevar ese guerra civilismo a todo para que estemos en división permanente. El Gobierno le recordó ayer a la presidenta madrileña y a las comunidades del PP que es su responsabilidad, la de las comunidades, financiar las universidades públicas, garantizar esa calidad y que ahora algunas no lo están haciendo como deberían. Les pide el Gobierno que sean responsables e inviertan en educación pública. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Lo cierto es que más allá de ese choque político entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, lo cierto es que entre los rectores sí hay consenso acerca de la propuesta que hace el Gobierno, porque quienes están al frente de las universidades sí creen que debe ponerse coto a la creación de centros que cuentan con informe en contra del ministerio en cuestión. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y esto es algo que ha ocurrido varias veces en los últimos años y resulta que en todos esos casos, todas esas universidades que han abierto con informes contrarios, se han abierto en comunidades gobernadas por el Partido Popular. Sí, de las universidades que se han creado en España desde 2018, desde que el PSOE llega al gobierno, 5 se han puesto en marcha con informes en contra del Ministerio de Universidades, de la Conferencia General de Política Universitaria, todas en comunidades donde el PP tiene mayoría parlamentaria en esas cámaras regionales que son las que dan el ok a los proyectos universitarios privados. Una en Madrid, que se lleva la palma en creación de universidades privadas en los últimos años, tiene 13 privadas frente a 6 públicas. Ejemplo es ESIT, un centro privado que el gobierno de Ayuso aprobó no solo con el informe en contra de los técnicos del Ministerio, sino también de su propia Consejería de Universidades y de la Fundación Madrid +D, que es la agencia de calidad madrileña que evalúa el sistema universitario. ESIT está vinculada a la consejera de Economía de Ayuso, a Rocío Albert, que antes de entrar en el gobierno madrileño fue alto cargo de este centro. Hay 2 más en Andalucía, una es UTAMED, vinculada a otro expolítico, el que fuera consejero de Educación con Moreno Bonilla, el fallecido Javier Imbroda, fundador del instituto que junto con el Grupo Vocento promueve esta universidad. Y hay 2 más en Canarias, 2 proyectos que Coalición Canaria ha sacado adelante con el PP en el Parlamento Autonómico. Uno de ellos es la Universidad de las Hespérides. Detrás de esta universidad está la ultraderecha, el Instituto Juan de Mariana, un think tank ultra. Los rectores de las universidades públicas de Canarias son conscientes del problema. Francisco García es el rector de la Universidad de La Laguna. Canarias pues ha sido una región en la que esto ha proliferado. Pues bueno, algunas de ellas incluso pues han sido creadas con informes negativos, profundamente negativos. Informes profundamente negativos, dice que no han frenado a los gobiernos del PP. De hecho, de las nuevas peticiones de universidades privadas que están en la mesa del Ministerio vienen también de comunidades del Partido Popular, Galicia, Extremadura, Baleares, otra vez Madrid. La presidenta de la CRUE, la Conferencia de Rectores, nos dice que la música del decreto les suena bien, que los rectores también apuestan por la calidad del sistema universitario. Hoy, de hecho, en la CRUE se van a ver con el Ministerio. Por cierto, Laura, que acabas de tener acceso al borrador de ese decreto. ¿Hay alguna novedad?
Pues mira, hay novedades que no conocíamos sobre el cumplimiento de los nuevos requisitos que se van a exigir a las universidades. Mira, estos centros van a tener que presentar de manera anual a la comunidad autónoma de la que dependen o al Ministerio una memoria de sus actividades docentes e investigadores. Si después de iniciar sus actividades se aprecia que la universidad incumple esos requisitos, la Administración le llamará la atención y la universidad tendrá que presentar de manera obligatoria un plan de medidas correctoras en el plazo de un mes. Tendrá 2 años como máximo para subsanar los requisitos. Si pasados 5 años el número de estudiantes matriculados en titulaciones oficiales no alcanza el 80% como mínimo de la cifra comprometida en su creación, se revocará de inmediato la autorización de desarrollo de las actividades académicas universitarias. Y Ángeles, muy breve sobre el profesorado, más restricciones. El decreto exige que el personal docente e investigador que imparta clase esté compuesto como mínimo por un 50% de doctores y doctoras para las enseñanzas de grado y de máster. El profesorado que no tenga esta titulación deberá estar en posesión al menos del título de licenciado, arquitecto, ingeniero, graduado o equivalente. Laura, gracias. A vosotros. Carlos, quiere situar el debate, el gobierno no entre universidad pública, universidad privada, sino entre buena universidad y mala universidad. Y el ejemplo son estos casos de universidades que se ponen en marcha con informes en contra del Ministerio de Universidades. Yo puedo estar de acuerdo con la base del debate, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Hay en 30 años se ha triplicado el número de universidades privadas y hay personas que tienen dudas razonables en muchos casos. El problema, una vez más, Ángel, es que el debate lo ha empezado el gobierno de nuevo en un meeting, al calor de un meeting y con términos como chiringuito, compra de títulos, una amenaza para la clase trabajadora. No, a mí me gustaría que se hablara de reforzar la universidad pública, que hay que reforzarla, que hay que apostar siempre por ella. Para mí, desde luego, es prioritaria, pero se puede hacer el debate sin necesidad de enfrentar, de sembrar discordia, sin ideologizar el debate. Podemos hablar de un término que todavía no he oído hablar, que es la excelencia, la calidad de la educación, el impacto científico de las publicaciones que hacen nuestros investigadores en la universidad pública. Pues se puede hablar de esos términos, porque es que veo entonces una contradicción entre lo que dice, insisto, vicepresidenta del gobierno el fin de semana y lo que dice la ministra portavoz ayer. Es que no lo entiendo, hay dos sensibilidades, o nos están tomando el pelo, o yo creo que una vez más, como el tema anterior del abierto, estamos ante un debate serio que desde luego, no sé si aposta o inconscientemente, sería más grave lo segundo, el gobierno lo ha empezado de forma que lo deja viciado de origen. Ignacio. Bueno, pues lo tomo ahí y estoy bastante de acuerdo, ¿no? Una cosa es la medida y otra cosa es el relato. El relato se ha hecho mal, ha empezado muy mal, ¿eh? Decía Carlos, no debería haber empezado en un meeting y es verdad. O sea, no puede empezar de esta manera, con esa brocha gorda, con esa especie de acusación que mete a todo el mundo en el mismo saco y que hace pagar a justos por pecadores como si todas las universidades privadas fueran chiringuitos. Luego ha salido la ministra a decir que eso no es así, pero esa es la imagen que se ha dado en un primer momento, ¿no? Y es un grave error, porque hay universidades privadas en España que contribuyen a la reputación científica o académica de España clarísimamente. Y hay algunas universidades públicas que ya podrían ponerse las pilas en algunos casos por infrafinanciación o no necesariamente. Y por tanto esto va de buena universidad y de mala universidad. Y va, por supuesto, de abusos que ha habido por parte, es empírico eso, por parte de comunidades del Partido Popular. Eso es científico, es un dato científico. Abusos que ha habido en la aprobación de universidades que no merecían ese título y que jamás deberían haber llegado a ser universidades. Por tanto, estoy muy de acuerdo en que se ponga orden ahí, en que se exija un nivel de doctores superior entre el profesorado docente, que se exija una investigación que no siempre está ahí, y una universidad que no investiga no es una universidad, es una academia, es otra cosa, ¿eh? Una universidad es algo que va mucho más allá de la expedición de títulos, ¿no? Por tanto, reforzar, exigir, controlar la calidad y, si es necesario, revocar alguna de esas autorizaciones, me parece muy bien. Pero eso hay que hacerlo, como decía muy bien Carlos, ¿no? En el marco de un debate serio, en el marco de un debate que no sea, pues, que no sea derecha-izquierda, porque parece que se plantea así. Y en ese sentido es la propia Ayuso también la que debería... Iba a decir, tragarse sus palabras es una expresión muy grosera, no la digo, pero sí repensar las palabras que ella misma acaba de decir, porque está acusando al gobierno de guerra civilismo en este tema y es ella la que con su discurso y con alguna de sus medidas está contribuyendo a esta división. A mí me gustaría ver a Ayuso hacer una manifestación pública en favor de la Universidad Pública en Madrid y de su compromiso con la Universidad Pública en Madrid, y a partir de ahí tendría un poquito más de autoridad de la que tiene, que es poquita, para hablar de universidad privada en Madrid. Porque no está haciendo lo suficiente
para defender la universidad pública en aquello que de ella depende, ¿no? Y por tanto, no hay que sacar esto de una especie de debate derecha-izquierda y hay que ir a un debate de calidad frente a chiringuitos o frente a universidades públicas, que algunas, insisto, infradotadas, y otras, en algunos casos, pues donde no sé si la universidad entera, probablemente no, pero también se podría exigir un poco más en algunos ámbitos, ¿eh? Bueno, no sé si se puede sacar del eje derecha-izquierda cuando es la derecha en general la que ha favorecido la creación de estas universidades privadas, que, ojo, no tengo nada contra ellas y son buenas, evidentemente, pero ¿cómo va a defender Ayuso la universidad pública si, por ejemplo, invierte por alumno un 21% menos que la media en sus 6 universidades públicas? O sea, Madrid, que es una comunidad rica, con una renta muchísimo más alta per cápita que en el resto de comunidades, tiene una inversión 21% menos que la media. Es decir, la apuesta es clarísima en contra de la universidad pública y a favor de la privada. Insisto, no tengo nada en contra de la privada, pero la educación, como la sanidad, no puede ser regida por criterios de rentabilidad, de negocio y menos aún de ideología, que es lo que se atisba en esa que habéis mencionado, ya vinculada a un think tank de la ultraderecha. Es decir, debe ser regida por unos criterios de investigación, de avance, de extensión del conocimiento, efectivamente, y hay mucho que hacer en la universidad pública española, muchísimo que hacer. Hemos quedado muy atrás con respecto a otros países y desde luego no porque seamos más idiotas, eso en ningún caso. Entonces creo que habría muchísimo que hacer ahí. Que a priori no es un debate de derecha-izquierda, bueno, pues ha resultado que sí lo es, a resultas de cómo están las cosas. Pero bueno, insisto por subrayar que la educación no debe ser, y la universidad no debe ser un negocio, no debe estar regida por la rentabilidad y la ideología, sino por el conocimiento. A lo mejor también se ha convertido en un debate de derecha-izquierda por el origen del debate, por cómo lo plantea el gobierno. Sí. Es verdad que después, y ahora con lo que nos estaba contando también Laura con el borrador del decreto, si se hubiera hecho igual de otra forma, porque hay que escuchar también a los rectores a la CLUE, claro, a los rectores de las universidades, es decir, que yo creo que todo el mundo aboga por una buena universidad, por una universidad de excelencia. El problema es el origen del debate, como siempre, que siempre pasa. Además, cuando se politiza o se partidiza, no se politiza, se partidiza el debate, la profundidad del debate queda escondida por la espuma y por la bronca. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Berna González Harbour, Ignasi Guardans y Carlos Navarro Antolín. En Francia ya saben que la justicia ha inhabilitado a la líder de la formación ultraderechista Reagrupación Nacional, a Marine Le Pen, que aspira a llevar a la ultraderecha al Palacio Presidencial de París. El tribunal ha dado por probado que el partido de la ultraderecha pidió fondos a la Unión Europea que eran para una cosa, la Unión los daba para pagar asesores europeos para eso, pero Reagrupamiento Nacional los desviaba y los utilizaba para otra cosa. Corresponsal en París, Vicens Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Ese es el delito, pero la formación de Le Pen continúa atacando a la justicia. Cree que el tribunal cometió un exceso al ejecutar la sentencia de manera inmediata, es decir, al inhabilitarla, y en lugar de esperar a que se resuelvan los recursos que se van a presentar, lo cierto es que la justicia ha aclarado que cuando se presenten estos recursos los va a resolver, la petición de Le Pen la va a resolver antes de las próximas elecciones presidenciales, pero su partido, el partido de Marine Le Pen, sigue llamando al rechazo al tribunal, al rechazo a la justicia en general, y ha convocado ya la movilización de sus seguidores. Sí, ahora mismo hay un pulso claro, directo entre el partido, entre la estrategia del partido de Marine Le Pen con ella a la cabeza y los jueces, y por eso seguramente de forma inusual el Tribunal de Apelación de París ayer en un comunicado dijo que esto le iba a acelerar al máximo lo que es el juicio por apelación, porque ahí Marine Le Pen presentó precisamente su recurso y se va a hacer el nuevo juicio en apelación a principios de 2026 para que haya sentencias, según este comunicado, en verano de 2026, que sería más o menos, si es en septiembre, 6 meses antes de las próximas elecciones presidenciales que serán en primavera, primera y segunda vuelta entre abril y mayo. Claro, eso, Marine Le Pen en una entrevista en el diario Le Parisien dice que es una muy buena noticia, claro, pero es decir, hay dos posibilidades,
que efectivamente en apelación a ella la exculpen o no la inhabiliten de forma inmediata y se pueda presentar a las presidenciales, pero puede ser, y además con el clima que se está creando ahora mismo entre las declaraciones de ella y de su partido con los jueces, de que estos jueces mantengan la inhabilitación inmediata, es decir, que no está claro el desenlace final. Ayer, por primera vez, el primer ministro François Bayrou habló de este tema tan controvertido ahora mismo en Francia desde la Asamblea Nacional, haciendo un equilibrio muy complicado por su parte, porque por un lado deja abierta la posibilidad a cambiar la ley que permite esta inhabilitación inmediata y tiene que defender al mismo tiempo a los jueces. Lo escuchamos. Considero que se debe hacer esta reflexión con ustedes y no tengo la intención de mezclar en ello las discusiones sobre una sentencia que apoyo, que no comento, pero apoyo. Es decir, por un lado, además, François Bayrou se salvó por los pelos de ser condenado igualmente por empleos ficticios en el Parlamento Europeo de su partido centrista, y habrá juicio en apelación, que no va tan rápido. Pero por otro, sobre todo, hay ahora mismo abierta una investigación judicial por amenazas de muerte en redes sociales a los 3 magistrados que dictaron sentencia contra Le Pen en primera instancia, y concretamente la presidenta a la que leyó la sentencia, Bénédicte de Pertus, está en vigilancia policial su domicilio por estas amenazas. Y los analistas políticos aquí en Francia ahora se plantean, ¿es ahora mismo esta estrategia de Marine Le Pen la más oportuna, la más inteligente? Por un lado, convoca este meeting el domingo, o sea, sigue hacia adelante con esta victimización, y hay un meeting en el centro de París el domingo por la tarde esperando a líderes europeos de extrema derecha. Por otra parte, si sigue negando y además considera que como ayer dijo Marine Le Pen en una escenografía ante sus diputados que fue transmitida en directo desde la Asamblea Nacional, de que están al servicio del sistema estos jueces y que han puesto en marcha una bomba nuclear, incluso Jordan Bardella llegó a hablar de estos jueces como rojos, es que esto les va a beneficiar. Hay una encuesta de BFM TV que se ha conocido esta mañana que dice que el 57% de los franceses están de acuerdo con esta decisión judicial y el 68% están de acuerdo con que exista esta ley en Francia que se pueda inhabilitar inmediatamente si hay una condena en primera instancia. Vicens, gracias. Gracias a ti, Ángeles. Hasta luego. Bueno, pues contó desde el primer momento Marine Le Pen con el apoyo de toda la ultraderecha, no solo la europea, sino la ultraderecha mundial, en este señalamiento, y en eso coincide con otros líderes de la ultraderecha, con este señalamiento a la justicia como forma de parar, y por eso hablaba ayer de bomba nuclear la propia Marine Le Pen, como forma de parar a la ultraderecha. Berna. Sí, siguen un patrón todos ellos, ¿no? Primero violan la ley y después, cuando un juez les aplica la ley, señalan al juez, ¿no? Es una cresta que la estamos viendo unida, una línea en la que se pueden unir los puntos desde Trump a desde luego Musk, Vance, Orban, etcétera, y Abascal apoyando y Le Pen en el centro ahora mismo, que sigue un patrón que no tiene otro objetivo que minar el Estado de Derecho y minar nuestros derechos, nuestro Estado basado en la justicia, en todo lo que hemos estado analizando esta mañana. Y esto es gravísimo porque nos lo vino a decir Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, cuando vino a Europa hace un mes o así, ya criticó la pulsión autoritaria de las élites judiciales, funcionariales, etcétera. Y aludía, por ejemplo, al caso de Rumanía, en que se ha anulado una fase electoral por esta cuestión del ultraderechista apoyado desde Moscú. Y entonces estamos viendo además esta línea de puntos a la que se suma el Kremlin. Es decir, tenemos en la ecuación tanto a Putin como a Elon Musk y todos estos aplaudiendo con las orejas a Le Pen y convirtiéndola en mártir de un sistema europeo que hasta ahora hemos considerado, porque lo es, un avance, porque es lo que ha permitido vivir en democracia y en paz entre seres completamente diferentes ideológicamente. Bueno, pues están minando el Estado de Derecho y lo están consiguiendo, porque van consiguiendo cada vez más capas de apoyos, y eso es el peligro. Bueno, pues ahí tenemos una mártir más, como lo es Trump, y vemos en qué ha acabado. Ignasi.
Bueno, a Marine Le Pen se le ha aplicado un estándar que ella misma había reclamado vehementemente y que probablemente nuestros oyentes no han visto, pero no hay francés que tenga una televisión, un ordenador o un móvil que no haya visto las imágenes de Marine Le Pen reclamando la inhabilitación, hace 2 años que lo decía, no para ella misma, pero reclamando la inhabilitación inmediata de cualquier político que fuera corrompido, que malversara fondos o que desviara fondos en el ejercicio de su cargo. Eso lo han visto todos los franceses y de ahí que haya pues un 57% que dice que esto está bien aplicado y un 61% que dice que la ley es impecable, ¿no? Por tanto, esa sensación de que esto es una victimización, claro que lo tiene la extrema derecha, sin duda, la extrema derecha francesa y la extrema derecha del resto de Europa, pero en Francia hay mucha gente que entiende que eso no es así. Los estándares son otros, por fortuna, en el ámbito político, en el ámbito de la corrupción. Recordemos además que a Sarkozy se le piden 7 años de prisión, 7 años de prisión a un expresidente de la República por un delito de financiación ilegal del partido, no por haberse llevado dinero a casa y haberse hecho un palacete en el Caribe con dinero, no, por haber financiado el partido y sus elecciones con dinero de Gaddafi, y le piden 7 años de prisión. Eso es el entorno jurídico social de legitimación social de las leyes en el que esto ocurre. Por tanto, entiendo que hay alarma, entiendo que es noticia, por supuesto, y que ha agitado totalmente el panorama político francés, pero yo lo tomo con un poquito más de calma. Entre otras cosas, porque hay también, cuando se informa de esto, cuando lo discutimos, más que cuando se informa cuando lo hablamos, hay una especie de inevitabilidad de la elección de Le Pen. O sea, algo así como si se hubiera inhabilitado a la futura presidenta de la República Francesa, ¿no? Dando por hecho que era la sucesora de Macron. A la sucesora de Macron la han echado de la carrera. Calma. No está escrito en ningún sitio que esta señora fuera a ser la sucesora de Macron, ni que ganara las elecciones, ni que tuviera ningún éxito. No está escrito en ningún sitio. Entre otras cosas porque se está demostrando que todo lo que ocurre en Estados Unidos, toda la locura de lo que está ocurriendo allí, ver con nuestros propios ojos hacia dónde va la extrema derecha en Estados Unidos y ese autoritarismo está debilitando la extrema derecha en Europa. Está debilitando porque dice, oiga, pero ¿esto dónde va? ¿Y usted dónde nos lleva? Esto es lo que nos va a provocar ustedes y por tanto... ¿Tú crees que se está debilitando? Eso es muy potencial, ¿eh? Todo es potencial. Pero podría debilitar, pero yo no lo veo eso, ¿eh? Ese público es impermeable a este tipo de análisis. Ese público es impermeable a este tipo de análisis, pero no es ese público el que ha llevado al poder. Perdóname, si Le Pen ha tenido alguna posibilidad de ganar, si Bardella tuvo la posibilidad de ganar, no es por los fanáticos de la extrema derecha. Estos son los que eran hoy y hace 15 años. Lo que ha dado a Bardella en su momento la victoria y podría dar otra vez la victoria es la gente de derecha de orden, que es lo mismo que pasa en España. Solo los votantes de Vox envueltos en una bandera y con un gorro con la bandera española nunca llevarán a la extrema derecha al poder. Pero mira, la extrema derecha vive 77 millones de votantes para Trump. En Estados Unidos, cuando quieras hacemos el análisis, no tuvo más votos que antes, lo que hubo es una abstención demócrata. O sea, que repasemos las cifras, sí, los demócratas se quedaron en casa porque no se creen. Pero quiero decir que una masa ingente de población ha votado. Déjame terminar porque eso abre muchos debates y luego Ángel nos va a cortar a todos con razón. Sí, porque no va a haber tiempo. Claro, y con toda la razón. Yo lo que quiero decir es que la extrema derecha como tal, tiene los votos que tiene. Y cuando crece es porque la derecha, que no es extrema, le apoya, se va en esa dirección, y cree que un poco de ley y orden pues nos conviene a todos, ¿no? Y eso es lo que creo que está debilitando efectivamente ver la locura de Trump y ver el daño que nos va a hacer a todos como europeos. Y en Francia también. Por tanto, no está escrito en ningún sitio que Le Pen fuera a ser la gran victoriosa que ella se plantea, que pretende ser. Carlos. Sí, brevemente. Yo me quedo con un contexto general, ¿no? En este caso, para no repetirme. Me suena la música de nuevo, que ya en demasiados países se repiten episodios de cuestionamiento de la labor de los jueces, desde críticas que son legítimas a sentencias que son sorteados sus efectos mediante indultos de diseño, directamente desacato. Y lo veo ya en demasiados países, ¿no? Desde Venezuela a Estados Unidos, a Francia, a nuestro país, por supuesto, y eso... Alguien aludía antes, creo que era Berna, al final eso va quebrantando poquito a poco el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es un jardín que todos los días hay que regar y hay que ser responsable. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se están ciertos cargos de no generar una desconfianza en las instituciones. Y ahora lo que me llama la atención de Francia es que a la jueza que ha dictado esa sentencia le han tenido que aumentar la seguridad, y lo esperable y lo deseable es que no haya altercados. No sé si querías decir algo más, Berna, tú. No, esto me parece gravísimo. Trump, igual que lo que estás señalando, Trump está señalando al juez que
intentó parar la deportación ilegal de inmigrantes a El Salvador, y ahora todo un presidente desde la Casa Blanca le está señalando, con la ayuda, por supuesto, de Elon Musk, etcétera, etcétera. Esto es gravísimo, porque ¿qué va a hacer un juez en solitario frente a todo el aparato del Estado? Y aún así lo están haciendo algunos, pero es gravísimo. Pues dejadme que vaya cerrando el abierto con algo que todavía no es... Bueno, la noticia sí es que hoy es el día de los aranceles, pero los conoceremos esta noche a partir de las 10 de la noche, hora peninsular. Hemos pasado semanas pendientes de lo que va a suceder hoy, semanas en las que Donald Trump ha ido amenazando hasta la saciedad prácticamente todo el mundo con aranceles, unos aranceles que se empeñan en decir que son recíprocos y que responden, e insiste en ello, al maltrato de otras economías hacia Estados Unidos. El caso es que será eso, hoy a partir de las 10 de la noche, en una declaración solemne en los jardines de la Casa Blanca, cuando anuncie la llegada de lo que Trump llama el Día de la Liberación. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal, Àngels? Buenos días. Finalmente, hoy conoceremos en qué consisten esos aranceles y el alcance que tendrán, algo de lo que todavía no tenemos muchos detalles, pero lo que sí sabemos, Sara, es que ya hay países que han contactado con Washington para evitar que esos gravámenes entren en vigor. De hecho, la Casa Blanca dice que está dispuesta, que va a coger todos los teléfonos y que está dispuesta a negociar. Pues a menos de 24 horas de la entrada en vigor de estos aranceles recíprocos del Día de la Liberación, como lo llama Donald Trump, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguraba que no son pocos los países que han llamado a Donald Trump para negociar y recordaba que el presidente está abierto a escuchar y, de hecho, uno de los aliados que ha cedido a la presión ha sido Israel, que ayer anunciaba que eliminará todos los aranceles a productos estadounidenses. Mientras tanto, aquí continúa la expectación para conocer la magnitud y el impacto de esta medida, que va a entrar en vigor en el momento en el que Donald Trump la anuncie, y lo va a hacer en un evento a la altura de la importancia que quiere darle. Esta es una de sus promesas estrella de campaña, así que lo va a anunciar en el que será su primer acto en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, con todo su gobierno presente, y a las 10 de la noche hora española. Tariffs are about making America rich again and making America great again, and it's happening, and it will. Unos aranceles que buscan reducir el déficit comercial con cada país, enemigo o aliado, y con los que Donald Trump promete riqueza, empleos y más producción nacional, eso sí, sin importarle las represalias con las que pueden responder algunos países o la subida de precios que se teme aquí en Estados Unidos y que preocupan a inversores, productores y consumidores. Y lejos de generar confianza, su portavoz aseguraba sin argumentos que el error es algo que no contemplan. They're not going to be wrong. It is going to work. And the president has a brilliant team of advisors who have been studying these limitándose a decir que nada va a salir mal y que los aranceles van a funcionar. Es algo en lo que también han insistido los asesores económicos de Trump en estos últimos días, en unas intervenciones donde lo más destacado ha sido la fe ciega que le tienen al presidente. Pues será esta noche, insistimos, a partir de las 10, cuando empezaremos a tener certezas, porque hasta ahora lo que tenemos son incógnitas e interrogantes. Vamos a ver en qué queda esta amenaza de aranceles que lleva semanas lanzando el presidente de los Estados Unidos. Hoy a las 10 de la noche salimos de dudas. Sara, gracias. A vosotros. Para la Seguridad Social, este mes de marzo ha sido uno de los mejores de la serie histórica en términos de afiliación. Cuenta con 160.000 trabajadores más que hace un mes y sin los efectos todavía de la Semana Santa, que todavía no ha llegado. Estefanía, cuéntanos. Mira, Ángels, para ponerlo en contexto, el dato es tan bueno que el año pasado, cuando la Semana Santa cayó en marzo, la Seguridad Social registró 190.000 altas. Este año, sin Semana Santa, han sido 160.000. En marzo, y a pesar del mal tiempo, la hostelería está detrás del 38% de las nuevas altas, más de 60.000. Y siendo la hostelería temporalidad pura, merece la pena destacar un dato que demuestra el cambio que ha sufrido el mercado laboral en los últimos años. La temporalidad está por debajo del 12% cuando llegó a rozar el 30%. Estos son, sin duda, unos buenos datos en ocupación que contrastan, Estefanía, con los que deja el paro, porque apenas baja en 13.000 personas. Es el tercer peor dato de la década.
Sí, estamos acostumbrados a que en marzo el paro baje con fuerza, pero esta vez no ha sido el caso. 13.000 personas han salido de las listas del paro. Estamos ante un desajuste visible entre el número de puestos de trabajo que se crean y el número de parados que salen del desempleo. En estos momentos tenemos 2,5 millones de parados. Es una cifra que se estanca, pero que está en niveles del año 2008. Estefanía, gracias. A vosotros. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Ya verás. Cuando me vaya, el frío que vas a sentir, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Esto te lo digo a ti, Sergio, muchas veces. Ya Mira, verás cuando yo me vaya el frío que vas a sentir. Es que me lo has quitado de la boca porque buenos días. Buenos días, Sergio Castro Pepe Rubio. Buenos días. Ya verás cuando me vaya el frío que vas a sentir, ay, ay, ay. Se lo dijiste a Sastre en Navidades cuando cogió el programa, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando se va, que no sientes frío, Sergio. Pero esa es una frase de madre. Ya verás cuando yo no esté. Sí. Ay, cuando yo no esté. ¿Cómo me echaréis de menos? ¿Cómo me echaréis de menos? Bueno, el caso es que vamos a hablar de herencias en el rincón y en la esquina con Manuel Delgado y con Marta Sanz y con todos ustedes, porque en el 900, 100, 800 queremos que nos contesten a una pregunta muy concreta. ¿De qué herencia o legado de sus mayores se siente usted más orgulloso? Esa es la pregunta que hacemos nosotros a nuestros oyentes. Después ya no tiene sabemos, por qué ser un legado físico. No tiene por qué ser físico, puede ser emocional, puede ser cualquier herencia que sientan que les va a servir. Vale. Un rasgo de tu carácter. Por ejemplo. Por ejemplo, muy bien. Vale. Lo hemos entendido. Vale. ¿Hemos pedido el teléfono? 900, 100, 800. 900, 100, 800. Sí. 900, 100, 800. Vale. 900, 100, 800. Legados hoy en el rincón y la esquina. Y nos vamos a la Comunidad Valenciana porque los dos protagonistas siguientes vienen de allí. Biografías no autorizadas es Mazón. Hoy Roberto Villano nos va a hablar de la biografía no autorizada de Mazón. Y después uno de los primeros música y sonidos que nos trajo la democracia en España, el baile de los pajaritos de María Jesús y su acordeón. Hoy hoy van a sonar los pajaritos en el Hoy por Hoy. Creo que bastante. El pretérito pluscuamperfecto de Ana Usle nos trae el baile de los pajaritos de María Jesús y su acordeón, que bueno, yo creo que muchos lo negarán, pero en algún momento bien fresco, bien con alguna ayuda etílica, alguien lo ha bailado en la Plaza del Pueblo. ¿Tú crees que Ignasi Guardans lo ha bailado? Seguro. Él va a decir que no, pero sí. Ignasi, ¿tú has bailado los pajaritos? Diré que sí, vale. por supuesto. Carlos, sí. no tengo ninguna duda. No me falles ahora. Tengo derecho a un abogado, ¿eh? Bueno, creo que hay uno que está a disposición, que lo tiene el rey, lo tiene quien quiera, ¿eh? Pero a mí no me llega para tanto, eso es muy caro. Me busco y tú también. Hombre, por supuesto. Vale, pues ya está. Todos hemos bailado los pajaritos. Eso es, y después en 15 minutos de fama cerraremos hoy el programa con Martín Bianchi. Hoy viene esto, ¿cómo viene hoy? Lo habéis hablado en clave política en el abierto ya, pero hablaremos de la demanda del rey emérito a Miguel Ángel Revilla, la reaparición, porque siempre regresa a Isabel Presley, y también de la exclusiva de 10 minutos, en 10 minutos, del bikini de ella, claro. Sí, porque si fuera una foto del bikini, a lo mejor no habría polémica. No habría polémica. El bikini que ha usado. Bueno, la princesa Leonor en bikini en Uruguay, fotos de 10 minutos. Vale, unas fotos que habían generado mucha polémica, sí, porque la Casa Real había intentado que el no viaje se publicara. El viaje sí del Cano está dando mucho de sí. Pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20. Berna González Harbour, Ignasi Guardans, Carlos Navarro Antolín. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.